Hola, mis amigos de Perú, de toda Latinoamérica, mis amigos que se encuentran en otras partes del mundo. Eh, un saludo para todos ustedes. Quiero contarles que este es mi segundo video y espero que les agrade y espero que si tienen alguna pregunta o algún comentario o que podamos discutirlo a través de las redes sociales. Eh, este tema es muy interesante porque está de moda no solamente en Perú, sino en otros países latinoamericanos. Se trata de la educación en el Perú. El día de hoy quiero dar mi opinión con respecto a la educación en el Perú. Sé que algunos colegas probablemente en Perú y en algunas partes del mundo no estarán de acuerdo con mi opinión, pero la Constitución me da el derecho a decir lo que quiero. Así que si no te gusta, eh, dame tu opinión y a ver si llegamos a un consenso con respecto a lo que piensas tú y a lo que pienso yo. Eh, un poquito acerca de mí, para que puedan conocer un poco acerca de mi formación y mi experiencia. Fui maestro en Perú por muchos años y luego vine aquí a Estados Unidos para continuar con mis estudios educativos y eh, tengo una maestría en currículo e instrucción. Estoy capacitado para poder desarrollar currículo en todas las áreas y además poder adaptarlo a los estándares exigidos por, en este caso, en Perú, del Ministerio de Educación, y en Estados Unidos, en lo que le llaman el sistema educativo de Oregon. Eh, Tengo además una licenciatura en español y hice todo un curso completo para poder tener una licenciatura en idioma extranjero. Lo único que necesito dar es el examen internacional para poder añadirlo a mi primera licenciatura. Eh, Eso es básicamente lo que necesitan saber ustedes acerca de mí. Y creo que vamos de lleno básicamente al tema que nos compete. Quise hablar de ese tema porque considero que es muy importante que como ciudadanos peruanos podamos saber la realidad de la educación en el país. Que no nos cuenten cuentos chinos, que no nos cuenten cuentos de hadas y además para que como ciudadano peruano puedas entender cuán importante es darles el apoyo a los maestros en esta ocasión. Si no unimos fuerzas, la élite peruana eh, va a tenernos constantemente en el mismo círculo vicioso donde los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo ricos. Entonces, este video probablemente tenga dos o tres partes porque he hecho una especie de bosquejo para no perderme y para ver lo que quiero hablar. Y lo primero que quiero hacer es hablar acerca de la ah, Constitución. Y hasta está al revés, pero quería hablar acerca de la Constitución. Solo para que tengan ustedes y probablemente ustedes lo saben, pero es importante que nosotros en nuestros tiempos libres podamos leer un poco acerca de cuáles son nuestros derechos para que cuando vayamos a cualquier institución podamos reclamarlos y decir esto es lo que la Constitución me dice y este es mi derecho y no me lo puedes negar. Entonces, en el capítulo 2 de la Constitución, acerca de los derechos sociales y económicos, en a partir del artículo 11 hasta el artículo, perdón, 13 hasta el artículo 16 habla acerca de la educación. Hay dos detalles interesantes que me llamaron la atención en este aspecto de de la educación. Dice que el artículo 13 dice que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Eh, entonces, para empezar, tienes que saber que la educación es un derecho tuyo en el país. Nadie te puede negar la educación. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente, porque el mismo artículo dice que la educación en el Perú es gratuita. Y quiero que prestes atención en esa palabra porque luego vamos a hablar acerca de, eh, básicamente, de las universidades.
de las universidades, porque entiendo que el presupuesto nacional en educación no alcanza y entiendo que los maestros en las escuelas o las UGELs en las escuelas tienen que subvencionar los gastos de alguna manera. Pero debes saber, primero, que la educación es un derecho y segundo, que es gratuita. Eh, Se dice que el alumno, se dice que el Estado debe promover el desarrollo científico y tecnológico del país, como parte de tu educación, científico y tecnológico del país. Además, tiene que promover la ética y cívica y la enseñanza de la Constitución de los derechos humanos en las escuelas. Ah, la educación religiosa es opcional. Tienes la opción de decir, no, no quiero que me enseñen religión. Eh, ahora, algo bien interesante aquí es, y eso por favor quiero que lo tengas bien claro, ya hablamos de tu derecho como peruano de adquirir una educación porque es tu derecho y porque es gratuita. Pero ahora hablemos de la segunda parte y es la parte donde apoyo en un 100% a todos los maestros de Perú. Eh, el Estado, el Estado, dice el artículo 15, el Estado eh, tiene tiene el deber, perdón, tiene el deber de capacitar, ayudar a los maestros para ser mejores profesionales y tiene que además tener promociones permanentes, tiene que darles promociones permanentes. Y quiero que tomen atención y presten atención a este punto en el que el Estado tiene un deber con los maestros, un deber que no se está cumpliendo, o se está cumpliendo a medias y hace que sigamos en el mismo abismo, en el mismo círculo vicioso. Voy a hablar un poco más de esto más adelante, pero quería que tomen atención a esta parte. Ah, otro aspecto muy importante de este artículo 16 es que dice que el Estado coordina la política educativa. Un detalle muy interesante que ustedes van a notar cuando hablemos un poco de los datos estadísticos de la educación a nivel mundial es eh, eh, cuál es una de nuestras fallas en Latinoamérica y básicamente cuál es una de nuestras fallas en Perú con respecto al hecho de que el Estado coordina la política educativa. ¿Debería ser el Estado el que coordine la política educativa? ¿Debería ser el Estado el que formule los lineamientos generales de los planes de estudios? Vamos a ver si eso ayuda a la educación o no. Ahora, se dice que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Además se dice que ah, en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente. Miren este detalle interesante. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. En esa parte quería anotar algo muy interesante. Dice que el Estado garantiza a que si tú eres un alumno que rindes bien, pero que tu situación económica no te permite ir a la universidad, las universidades públicas tienen el deber de aceptarte, porque es tu derecho a educarte. Sin embargo, lo que pasa en el Perú es que solamente el primero y el segundo puesto de las escuelas ingresan a las universidades. Y se detectó hace muchos años que la élite, la gente de dinero, pues hacía uso de las becas. ¿Por qué? Porque como eran amigos del amigo del amigo, entonces tenían el derecho a la beca y los pobres siempre buscándoselas para poder ingresar o pagar una academia y luego intentar ingresar. Entonces, espero que te estés dando cuenta dónde estamos fallando. Se dice que la educación es gratuita y que las universidades deben garantizar que si tu hijo o tú eres una persona con mucha capacidad y no tienes el dinero, las entidades públicas, la universidad pública, tiene el deber de que tú estés estudiando una carrera. Ah, eh, y eso es básicamente eh, acerca
Dice que cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Eso es interesante porque, como tú puedes darte cuenta, voy a volverlo a leer para que te des cuenta cuán interesante es que este grupo de gente a la cual nosotros elegimos, como existen lobbies en cada gobierno, entonces creas las leyes para poder beneficiar no solamente a quien te ha garantizado el gobierno, sino para que continúes, eh, para que continúes con esos derechos que te dan el hecho de que has apoyado al partido mayoritario o a la persona que está encargada ahora de regir un país. Dice, cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico. Es interesante porque arriba decía que las universidades públicas deben garantizarte el estudio si no tienes dinero. Sin embargo, en esta segunda parte del artículo dice que las universidades tienen el derecho, que son autónomas, en poder decir cuánto van a cobrar y si quieren admitir al alumno o si no quieren admitir al alumno. Entonces, donde echa la ley, echa la trampa. Las universidades pueden decir, yo no, ¿sabes qué? Debajo de ese artículo dice que yo tengo la autoridad, soy autónomo y tengo la autoridad para decir si te cobro o no. Bueno. Más adelante habla de las becas y todo, y básicamente quería tocar ese punto con respecto a la Constitución. Voy a hacer una pausa y luego vamos a hablar acerca de los datos estadísticos de Perú y de otros países en Latinoamérica. Esta parte del video, esta primera parte del video era básicamente para que puedas entender que es tu derecho como ciudadano recibir una educación gratuita y que es el deber de las universidades que tú estudies gratis si tienes la capacidad para poder hacerlo. Y estás en tu derecho. Nos vemos luego en la segunda parte de este video, la educación en el Perú.